Cuando trabajas en el turno nocturno de un McDonald's, aprendes rápidamente que la oscuridad trae consigo algo más que el silencio de la madrugada. Yo, Diego, tenía apenas unos meses trabajando en uno de los locales que operaban hasta las 3 de la mañana. La mayoría de las noches eran lentas, monótonas, hasta aburridas. Pero había algo en esas horas finales que siempre me ponía nervioso. No era solo el cansancio, era esa sensación pegajosa de que algo te observa cuando crees estar solo. Esa noche en particular, como siempre, solo quedábamos dos, yo en caja y Mariela, la supervisora, cocinando. Era pasada la medianoche y el local estaba vacío, solo con el sonido de las máquinas zumbando en el fondo. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre parado justo afuera del ventanal principal. No se movía, no hacía nada más que mirarnos fijamente. Su presencia no era normal. Había algo en su postura, en la rigidez de su cuerpo, que hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. Intenté no darle importancia al principio. Pensé que sería un cliente borracho, alguien esperando a pedir algo. Pero pasaron 5, 10 minutos y el hombre seguía allí, inmóvil, como una estatua humana envuelta en sombras. Mariela también lo notó. Nos miramos incómodos y fingimos seguir trabajando. A las 2:30, casi en hora de cierre, el tipo finalmente desapareció, sin acercarse ni decir palabra. Cerramos las puertas con seguro y seguimos con nuestras rutinas. Pero esa no sería la última vez que lo veríamos. A la siguiente noche que me tocó turno con Mariela, el ambiente ya se sentía raro desde el inicio. No era paranoia. El aire estaba denso, cargado de algo que no sabíamos nombrar. Las cámaras de seguridad parpadeaban intermitentemente, como si algo las afectara. Y a las 12:47 en punto, el hombre volvió a aparecer. Esta vez, estaba aún más cerca del ventanal, pegado al vidrio, con la frente casi tocándolo, como si intentara atravesarlo con la mirada. Mariela sugirió que llamáramos a la policía, pero yo dudé. No había hecho nada. Aún. Optamos por ignorarlo de nuevo, fingiendo que no nos dábamos cuenta. Sin embargo, cada vez que levantaba la vista del mostrador, sus ojos parecían perforarme. Era una presencia pesada, casi palpable. Cuando por fin dimos por terminado el turno, Mariela insistió en que saliéramos juntos al estacionamiento. Caminamos rápido hacia nuestros autos, mirando nerviosamente alrededor. No vimos a nadie. Suspiramos aliviados y nos despedimos. Pero cuando estaba a punto de abrir la puerta de mi coche, lo sentí. Una respiración en mi nuca. Me giré de golpe y ahí estaba él, a menos de 1 metro de distancia, mirándome fijamente con una sonrisa que parecía cosida a su rostro. No grité, no sé por qué. Mi cuerpo simplemente no reaccionó. El hombre no dijo nada, solo extendió una mano hacia mí, como si quisiera tocarme. Retrocedí de inmediato y me metí en el auto, cerrando los seguros con un movimiento torpe. Mariela ya estaba dentro de su coche, pálida, mirando toda la escena desde su ventana. Arranqué el motor y salí de allí tan rápido como pude. Durante los días siguientes, no quise volver a trabajar el turno de noche, pero el gerente me necesitaba y no tenía excusa válida para negarme. Volví a enfrentar la oscuridad, aunque cada noche revisaba cada rincón antes de salir al estacionamiento. Por un tiempo, el hombre no volvió. Pensé que quizás había sido un vagabundo, un loco pasajero, hasta que una noche las cosas se volvieron mucho, mucho peores. Era un jueves. Todo estaba inusualmente tranquilo, incluso para un turno nocturno. Mariela no estaba esa noche. Me había tocado quedarme con Ricardo, otro compañero de turno que no se tomaba nada en serio. A eso de la 1 de la mañana, mientras organizábamos el inventario,
Las luces del salón principal empezaron a parpadear. No era raro que los sistemas eléctricos del McDonald's fallaran, pero había algo en la forma en que las sombras parecían alargarse y moverse por sí mismas que me puso en alerta. Entonces lo escuchamos. Un golpe seco en el vidrio de la entrada. Salí a ver qué era, esperando encontrar a algún cliente impaciente, pero no había nadie. El estacionamiento estaba vacío, iluminado solo por la tenue luz de los faroles. Ricardo bromeó sobre fantasmas para calmar la tensión, pero ninguno de los dos se rió. Volvimos a trabajar, ignorando el miedo que se enroscaba en nuestras gargantas. Pero luego ocurrió de nuevo. Otro golpe, esta vez más fuerte. Corrí hacia las cámaras de seguridad para ver si captaban algo. Y ahí estaba él, parado justo fuera del ángulo de la cámara, como si supiera exactamente dónde ponerse para no ser visto por completo. Solo un fragmento de su silueta aparecía en el borde de la pantalla. Quieto, inhumano. Decidimos llamar al gerente. No era algo normal. Mientras hablábamos por teléfono, los golpes se hicieron más insistentes, más desesperados. El gerente nos pidió que no abriéramos bajo ninguna circunstancia y que esperáramos dentro hasta que llegara la policía. La espera fue interminable. Podíamos escuchar los pasos alrededor del edificio, pasos que no correspondían a una sola persona. Era como si algo o alguien caminara en círculos, buscando un punto débil para entrar. Ricardo y yo nos atrincheramos en la cocina, cuchillos en mano, como si esas armas pudieran defendernos de lo que fuera que estaba allá afuera. La policía llegó después de 20 minutos, aunque para nosotros parecieron horas. Registraron el perímetro, pero no encontraron a nadie, ningún rastro, ninguna huella, solo la sensación helada que dejó atrás. Después de esa noche, cambié permanentemente al turno de la tarde. No volví a trabajar hasta la madrugada. Mariela hizo lo mismo. Nunca supimos quién era ese hombre o qué quería de nosotros. Pero a veces, cuando paso cerca de aquel McDonald's de madrugada, siento su mirada clavada en mí a través de la oscuridad, como si estuviera esperando, paciente, como si supiera que, tarde o temprano, volvería a cruzarme en su camino. Y lo peor de todo es que, en el fondo, sé que esa noche, al menos por un momento, estuvo lo suficientemente cerca como para atraparme. Solo Dios sabe por qué no lo hizo. Trabajar en un McDonald's puede parecer una experiencia común para muchos, pero para mí fue el escenario de una de las noches más aterradoras de mi vida. Todo comenzó en un turno nocturno típico. El restaurante estaba casi vacío, como solía pasar después de la medianoche. Solo quedábamos 2 empleados, yo, en la caja, y Diana, la encargada de cocina, quien tenía ya varios años trabajando allí. A esa hora, el local se tornaba silencioso, con apenas el zumbido de las máquinas funcionando de fondo. Mientras limpiaba el área del mostrador, sentí una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Miré por la ventana y vi a una figura parada bajo una de las luces del estacionamiento, justo al borde de la oscuridad. Al principio, pensé que era un cliente esperando, pero su inmovilidad, casi antinatural, me puso los pelos de punta. Diana, al verme tan inquieto, preguntó qué sucedía, pero preferí no alarmarla. Al menos no todavía. Intenté ignorarlo y seguir trabajando, pensando que el extraño simplemente se marcharía. Pero a los pocos minutos, la figura comenzó a acercarse lentamente al edificio. No caminaba de manera normal, sino que se deslizaba, casi como si flotara. El corazón me latía con fuerza mientras lo veía acercarse más y más a las ventanas. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, me di cuenta de que no podía ver su rostro, solo una silueta oscura.
con los rasgos desdibujados, como si la luz simplemente no lograra tocarlo. De repente, las luces del comedor parpadearon. Diana me gritó desde la cocina preguntando qué estaba pasando. Traté de mantener la calma, diciendo que probablemente era un fallo eléctrico, aunque sabía que no era eso. Fui hasta ella, y juntos observamos cómo la figura se quedaba plantada frente a la entrada principal, mirándonos, inmóvil, como un espectro atrapado entre dos mundos. Diana, tratando de romper la tensión, bromeó diciendo que debíamos ofrecerle un café, pero su voz temblorosa traicionaba su intento de humor. Tomé el teléfono para llamar a la policía, pero al levantar la mirada, la figura ya no estaba. Solo quedaba el eco de su presencia, un frío inexplicable que parecía haberse instalado dentro del local. Respiramos aliviados, aunque la sensación de amenaza persistía, suspendida en el aire. Nos aseguramos de que las puertas estuvieran bien cerradas y seguimos trabajando, aún nerviosos. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Cerca de las 2 de la mañana, cuando estábamos a punto de cerrar, escuchamos un fuerte golpe en la puerta trasera. Aquella que solo el personal utilizaba. Diana y yo nos miramos, sabiendo que nadie más debería estar allí. Armados solo con una linterna y todo el valor que pudimos reunir, nos acercamos cautelosamente a la puerta. Al iluminar la puerta trasera, no vimos a nadie. Pero antes de que pudiéramos respirar aliviados, otro golpe resonó, esta vez en la puerta principal, como si alguien estuviera desesperado por entrar. Corrimos de regreso al área de comedor y vimos, a través de la puerta de vidrio, esa misma figura oscura, presionando sus manos contra el cristal. Lo más perturbador era que, aunque sus manos tocaban el vidrio, no dejaban huellas, como si no pertenecieran del todo a este mundo. Diana, presa del pánico, quiso salir corriendo por la cocina, pero la detuve, sabíamos que huir no era seguro. Llamamos de inmediato a la policía, explicando entre susurros lo que estaba ocurriendo. Mientras esperábamos, la figura comenzó a desaparecer lentamente frente a nuestros ojos, desvaneciéndose en una neblina espesa que no sabíamos de dónde había salido. Cuando los oficiales llegaron, no encontraron nada fuera de lo normal. Registraron el estacionamiento, el perímetro, pero no había señales de nadie. Tratamos de explicarles lo que habíamos visto, pero sus miradas incrédulas nos hicieron sentir como si estuviéramos locos. Una patrulla se quedó vigilando mientras cerrábamos el local. Esa noche, al salir, cada sombra parecía más oscura, cada sonido más amenazador. Nos despedimos apresuradamente, sin siquiera atrevernos a mirar hacia el oscuro estacionamiento. En el trayecto a casa, no podía dejar de revisar el espejo retrovisor, temiendo ver esa silueta en cualquier momento. Pensé que con el tiempo podría olvidar lo ocurrido. Que tal vez había sido producto del cansancio y la sugestión de la noche. Pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Una semana después, mientras trabajaba otro turno nocturno, un nuevo incidente dejó claro que lo que habíamos vivido no había sido imaginación. Eran cerca de la 1:30 de la madrugada cuando, en plena limpieza, las freidoras se encendieron solas. Corrí hacia ellas para apagarlas, pensando que era un fallo eléctrico, pero entonces, desde el rincón más oscuro de la cocina, escuché una voz susurrante que pronunciaba mi nombre. Me congelé. No era Diana, quien estaba limpiando el área de baños en ese momento. Era una voz gutural, casi inhumana, cargada de una malevolencia indescriptible. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia el comedor y vi a Diana, que también venía corriendo, pálida como un fantasma. Había escuchado la misma voz, llamándola desde el interior del baño vacío. No esperamos más. Salimos del restaurante, dejando todo atrás. Desde el estacionamiento, podíamos ver las luces del local parpadeando, como si algo dentro celebrara nuestra huida. Llamamos a nuestro gerente esa misma noche, explicándole que renunciábamos, que no pensábamos volver jamás. Al principio pensó que estábamos bromeando, pero nuestras voces quebradas lo convencieron de que algo realmente terrible había sucedido.
Nunca supimos exactamente qué era esa presencia, ni por qué nos había elegido a nosotros. Algunos antiguos empleados decían que el terreno donde estaba construido el McDonald's había sido, décadas atrás, un hospital improvisado durante una epidemia. Y que muchos habían muerto allí sin recibir la paz que merecían. Hoy, cada vez que paso cerca de ese lugar, evito mirar hacia el restaurante. A veces, mientras espero en los semáforos cercanos, creo ver una sombra moviéndose entre las ventanas, como buscando a alguien más para acechar. Diana y yo perdimos el contacto poco después de todo aquello. Era como si ambos quisiéramos olvidar esa experiencia lo más rápido posible. Sin embargo, hay noches en que despierto sudando frío, recordando la silueta oscura, los golpes en las puertas y esa voz susurrando mi nombre desde las sombras. Y en esos momentos sé que lo que vivimos aquella noche fue real. Y que algo, allá en la oscuridad, sigue esperando. Siempre escuchamos que hay lugares donde nunca debería construirse nada. Lugares malditos, olvidados, que parecen gritar desde las entrañas de la tierra que los dejen en paz. Pero el dinero y la ambición no escuchan advertencias. Y así, uno de esos sitios terminó siendo el terreno perfecto para construir un nuevo McDonald's en las afueras de un pequeño pueblo. La inauguración fue todo un evento, globos, sonrisas, familias enteras haciendo fila para ser los primeros en probar las hamburguesas. Lo que nadie sabía, lo que nadie quiso investigar, era que justo debajo de ese lugar descansaban los restos de un antiguo orfanato, destruido décadas atrás en un incendio cuyas causas nunca se esclarecieron. Al principio, todo parecía normal, pero no pasó mucho tiempo antes de que cosas extrañas comenzaran a suceder. Muy pronto, los empleados descubrieron que las noches dentro de ese McDonald's serían todo menos tranquilas. Una de las trabajadoras, Mariana, solía hacer el turno nocturno. Ella no era de asustarse fácilmente. Había trabajado en bares de carretera y estaciones de servicio solitarias. Pero había algo en ese McDonald's que la ponía nerviosa desde el primer día. Todo empezó con pequeños detalles, juguetes del área de juegos que aparecían fuera de lugar, aunque nadie había entrado en horas. Sonidos de risas infantiles, apagadas y distantes, que resonaban por los pasillos vacíos después de la medianoche. Mariana intentaba ignorarlo, repitiéndose que eran imaginaciones suyas, ecos del cansancio acumulado. Hasta que una noche, mientras cerraba la caja registradora, vio algo que la dejó paralizada. El reflejo en la ventana mostraba a un niño, de pie junto a la máquina de refrescos, mirándola fijamente. Cuando volteó, no había nadie. Pero en el suelo, mojado por la limpieza, quedaron marcadas dos pequeñas huellas. A partir de esa noche, el ambiente en el local se volvió más denso, más pesado. Los equipos fallaban inexplicablemente, las freidoras se encendían solas, las puertas de la cocina se abrían y cerraban sin viento alguno. Varios empleados renunciaron, negándose a hacer el turno nocturno. Mariana, sin embargo, decidió quedarse. Algo dentro de ella, curiosidad, quizá orgullo, la empujaba a entender qué estaba ocurriendo realmente. Una madrugada, mientras organizaba los insumos en la bodega, escuchó un golpeteo persistente en la puerta trasera. Primero leve, luego cada vez más fuerte, como si algo o alguien quisiera entrar desesperadamente. Se acercó lentamente y, sin abrir, preguntó quién era. Del otro lado, la voz de un niño respondió: «¿Puedo entrar? Hace frío aquí afuera». Mariana retrocedió, el corazón martillándole el pecho. El reloj marcaba las 3 de la mañana, las cámaras de seguridad captaron cosas aún más inquietantes. Una madrugada, el gerente decidió revisar las grabaciones después de notar que varias alarmas se activaban solas. Lo que encontró fue aterrador. En los videos, podía verse la imagen de un niño de cabello oscuro caminando por el área de juegos, a pesar de que el lugar estaba completamente cerrado y vacío. Lo más perturbador era que el niño no parecía interactuar con nada de su entorno, como si estuviera atrapado en un bucle interminable de tristeza y soledad.
Peor aún, en algunas grabaciones, los empleados podían verse trabajando, completamente ajenos a que el niño caminaba justo detrás de ellos. A partir de ese momento, la gerencia optó por no comentar nada, intentando minimizar la situación para no ahuyentar a los clientes. Pero los empleados sabían que algo había cambiado. Y lo peor estaba por venir. Una noche especialmente fría, Mariana fue asignada para hacer inventario sola. Mientras contaba los productos en el almacén, notó que la luz parpadeaba ligeramente, proyectando sombras que se retorcían en las paredes. De repente, un fuerte golpe se escuchó desde el área de juegos. Mariana, aunque aterrorizada, fue a investigar. Lo que encontró la dejó sin aliento. Todas las sillas estaban volteadas, los juguetes esparcidos, y en la pared, escrita con lo que parecía ser grasa de cocina, una frase: «Todavía estamos aquí». El frío se intensificó, haciendo que su aliento fuera visible en el aire. Y entonces, lo oyó, risas infantiles, cada vez más cercanas, hasta rodearla completamente. Mariana corrió, sintiendo como si manos invisibles intentaran aferrarse a su ropa, tropezando y cayendo varias veces antes de lograr salir al estacionamiento, donde finalmente pudo respirar. A la mañana siguiente, decidió renunciar. No fue la única. Durante los meses siguientes, la rotación de empleados en ese McDonald's se volvió alarmante. Nadie soportaba más de unas pocas semanas en el turno nocturno. El rumor se extendió rápidamente por el pueblo: el McDonald's estaba maldito, construido sobre un lugar donde muchas almas no habían encontrado la paz. La gerencia intentó hacer remodelaciones, cambiar la distribución, incluso trajeron a un sacerdote para bendecir el local en secreto. Pero nada funcionó. Cada intento de normalizar el lugar parecía enfurecer más a las presencias que habitaban allí. Las actividades paranormales se intensificaron, objetos que se lanzaban por sí solos, voces susurrando en los oídos de los empleados, figuras oscuras que cruzaban los pasillos captadas en video pero invisibles a simple vista. Finalmente, el local fue cerrado de manera abrupta. La versión oficial hablaba de problemas estructurales, pero los trabajadores sabían la verdad. Los rumores contaban que, durante la demolición, los obreros descubrieron una fosa común oculta bajo los cimientos, decenas de esqueletos pequeños, restos de los niños que alguna vez habitaron el orfanato. Las noticias nunca se hicieron públicas, enterradas por intereses económicos y miedo a la histeria colectiva. El terreno quedó baldío, rodeado por una cerca oxidada y advertencias de prohibido el paso. Aún así, quienes viven cerca aseguran que, en las noches de niebla, es posible escuchar las risas apagadas de los niños y ver pequeñas figuras moviéndose entre la maleza, como si jamás hubieran abandonado el lugar que una vez fue su hogar y su tumba. Así que la próxima vez que pases por un terreno vacío donde alguna vez se construyó un restaurante, pregúntate: ¿qué historia oculta la tierra bajo tus pies? ¿Qué secretos intentan advertirnos los susurros del viento en la oscuridad? Algunos lugares deberían permanecer olvidados para siempre, porque no todos los fantasmas están dispuestos a ser ignorados. Algunos, simplemente, nunca se van.